No, pues primeramente, muchas gracias a todos los asistentes. Me da mucho gusto ver que el día de hoy tenemos bastante quórum aquí de manera presencial y a través de vía online, pues también tenemos allá varios que se encuentran conectados. Y pues les quiero dar la bienvenida para nuestra sesión mensual de cirugía de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. Y pues en esta ocasión tenemos un tema muy interesante. Como ustedes sabrán, durante todos estos últimos meses que hemos estado coordinando estas sesiones, hemos tratado de incluir temas quirúrgicos que no específicamente sean únicamente de cirugía general, sino que también competan a otras subespecialidades. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema que pues también yo creo que pocas veces tenemos oportunidad de incluir dentro de nuestras sesiones, que tiene que ver con cirugía pediátrica. Yo creo que mucho tenemos nosotros que es conocer en cuanto a si tenemos un niño, un adolescente, pues hasta dónde nosotros podemos tratar ciertas condiciones, con quién debemos de apoyarnos y pues sobre todo saber qué es lo que nosotros como cirujanos generales deberíamos de conocer para pues no meternos en problemas o para poder atender de una manera adecuada a nuestros pacientes, trabajar en conjunto, etcétera. Para ello, el día de hoy tenemos a un invitado especial, muchos de ustedes ya lo conocen. Él es cirujano pediatra, pero también tiene la especialidad en pediatría. Es el doctor Eduardo Bracho Blanchet. Tiene estas dos especialidades, pero además tiene dos diplomados en epidemiología clínica y métodos mixtos en el diseño de proyectos de investigación educativa en ciencias de la salud. Tiene tres academias, es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría, académico de número en la Academia Mexicana de Cirugía y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Trabajó también en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, durante 29 años, siendo jefe del Departamento de Cirugía General por 22 años. Ya él quizás les comentará, pero también ahí pues estuvo coordinando parte de cirugía bariátrica pediátrica, en donde pues también tuvimos la oportunidad de estar colaborando juntos. Y pues también fue profesor universitario de la especialidad en cirugía pediátrica y de los cursos de alta especialidad en cirugía neonatal y trasplante renal por la UNAM. Expresidente de la Sociedad y Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica, con 77 publicaciones, 34 capítulos de libro, editor de un libro y, bueno, actualmente es investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de seminarios de investigación en el Hospital Ángeles del Pedregal. Como podrán ver, pues es un excelente ponente invitado para el día de hoy y pues los dejo para hablar sobre cirugía pediátrica para el cirujano general, qué es lo que debemos de saber. Muchas gracias, doctor. Vamos a hablar un poco de introducción, algunos aspectos muy breves de lo legal sobre quién opera a los niños, algunas diferencias que son muy obvias para ustedes, algunas áreas comunes que tenemos, cirugía general y cirugía pediátrica, y algunas cosas de lo que hacemos los cirujanos pediatras que a lo mejor les pueden ayudar en su práctica. Entonces, hasta 2005, los cirujanos pediatras, y así fue como yo me formé, hacíamos pues, toda esta serie de cirugías. En el infantil teníamos que ser pediatras completos para ser cirujanos, no en el ISSSTE, no en el IMSS, ahí con 1 o 2 años es suficiente. Y a partir del 2023, actualmente ya todas estas especialidades son cursos de alta especialidad o de subespecialidad. Y eso no significa que uno no pueda operar todo esto, sino que a nivel hospitalario público hay áreas, como en todos los hospitales de adultos, donde se van especializando en ciertas cirugías, ¿no? En ciertas áreas. Actualmente ya lo que son neurocirugía pediátrica, otorrino, oftalmo y ortopedia pediátrica son cursos de subespecialidad de especialistas de adultos. Ya no son cirujanos pediatras que se dedican a estas 4 especialidades. Y bueno, pero ¿quién opera a los niños a nivel privado? Por ejemplo, de otorrino, de ortopedia, de neuro, de oftalmo, plástica, uro, trasplante, onco, tórax, inclusive cirugía general. Entonces es una nebulosa, ¿no? En este hospital sabemos que el cirujano pediatra puede operar de pacientes de 0 a 18 años y el cirujano general pacientes de 15 años y mayores. Entonces hay un área ahí común en la que los dos podemos intervenir y generalmente son los pacientes adolescentes un poco más tardíos porque tenemos adolescentes desde los 10, 11 a 12 años.
En cuanto a lo legal, bueno, hay una norma oficial que habla de este grupo etario de 10 a 19 años como un grupo especial y sí, tiene un chorro de artículos, distinguen entre la adultez y la adolescencia, dice que el personal debe de contar con los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para las personas de este grupo etario y que la capacitación del personal será responsabilidad de cada institución en su ámbito de responsabilidad. Entonces, a nivel privado, cada institución decide si acepta que un niño lo opere un cirujano general o lo opere un cirujano pediatra o lo opere un otorrino general, aunque no tenga subespecialidad en otorrino pediátrica, etc. En cuanto al CONASEM, encontré esto, para que se puedan hacer procedimientos médico-quirúrgicos de una especialidad se necesita cédula de médico especialista y certificado vigente de la especialidad. Entonces, en teoría, para operar un niño tendría que ser un cirujano pediatra con certificado de cirugía pediátrica y consejo vigente. Sin embargo, esto ustedes saben que a la hora de la hora no se lleva tan a cabo, ¿no? Y esto que es importante, que el sistema de residencias médicas es antes que nada un sistema jurídico para establecer conocimientos y habilidades con la finalidad de evitar exponer a la población a riesgos adicionales. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor a nivel privado habrá quien tenga un poco de miedo o respeto de decir, bueno, pues yo no voy a operar a un niño porque no vaya a ser que alguien me demande y diga yo no soy cirujano pediatra. Pero en realidad, después de todo lo que yo revisé, no hay nada legalmente que diga que solo el cirujano pediatra puede operar niños. En cuanto a las diferencias de niño y adulto, bueno, algunas son muy obvias, ¿no? Nosotros operamos recién nacidos desde prematuros, etcétera, y vamos teniendo, pues desde lactantes, preescolares, escolares, hasta llegar a los adolescentes, una serie de diferencias con el paciente adulto, las cuales son, pues, desde anatómicas, fisiológicas, inmunológicas, pero sobre todo de la patología, ¿no? O sea, nosotros vemos muchas malformaciones congénitas, muchas, nos dedicamos mucho a eso, pero también tenemos algunas cosas adquiridas en las cuales también participamos, ¿no? Y el adolescente que yo creo que me dijo Gaby que había que fundamentar la plática en lo que es el adolescente y sobre todo el adolescente con dolor abdominal y o apendicitis, ¿no? Entonces, los que tengan niños o los que tengan nietos o los que sean jóvenes y hayan pasado hace poquito por la adolescencia, sabrán que el adolescente tiene algunos aspectos psicológicos que hay que tener en cuenta, ¿no? Como que les gusta ser centro de atención, como que les gusta meterse a grupos, como que les gusta el sentido de pertenencia. Y todo esto puede influir, no tanto en las enfermedades, que en algunas sí, sino en la manera de reaccionar a las enfermedades y a los doctores mismos, ¿no? A lo mejor ustedes no lo ven con frecuencia, pero nosotros vemos muchos hijos de padres divorciados y vemos cómo eso les afecta, sobre todo en el curso, por ejemplo, posoperatorio, ¿no? Y los adolescentes no están exentos de esto. Hay veces que el papá está peleado con la mamá y el niño en el posoperatorio quiere tener la atención de uno y del otro y a veces dice que le sigue doliendo cuando ya no le duele y cosas de estas que a lo mejor a ustedes se les hacen ya como muy fuera de lugar, pero que nosotros vemos con mucha frecuencia, ¿no? El hecho de las redes sociales, bueno, que cualquiera que tenga un nieto o un hijo lo sabrá, que les dan un sentido de pertenencia, pero que también en otros momentos los pueden hacer sentir como fuera del lugar. Entonces, todo esto hay que entenderlo para ver cómo reacciona un adolescente, ¿no? Y a veces la depresión, la ansiedad son cosas pues muy típicas que vemos en los adolescentes. Las crisis de ansiedad, hay muchos adolescentes que toman medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, y eso hay que conocerlo cuando ustedes manejen adolescentes. Recordar que el adolescente o el adulto, pues no es un niño con cuerpo de adulto. O sea, el adulto es otra cosa. Por ejemplo, los adolescentes son muy reacios a veces a tomar sus medicinas, sobre todo cuando son crónicas y tienen muy poca adherencia al tratamiento. Esto
Por ejemplo, en trasplante renal nos cuesta mucho trabajo que se tomen sus medicamentos y la primera causa de rechazo es abandono del tratamiento. Y esto sobre todo en padecimientos crónicos, pero también puede ser en un momento dado si ellos sienten que la medicina no les cae o que les cayó pesado o que les dolió y tan tranquilamente lo pueden dejar, cosa distinta a lo mejor de un adulto, ¿no? Algunas cosas del manejo del dolor. Este artículo habla de pacientes que se operaron de paladar hendido, que no habían recibido opioides los 11 meses y tuvieron un control pareado por edad, que no habían sido operados. Y encontraron que los que se operaron tenían 4.4% de uso de opiáceos. ¿Por qué? Porque se los habían dado y después se quedaron con ese uso de opiáceos. Y el control, el que no había sido operado, pues solamente 0.1%. ¿A qué voy con esto? Que nosotros no usamos casi opiáceos en el posoperatorio de los pacientes. Y lo que tienen que tener en cuenta es que en un momento dado pueden hacerse adictos. Aquí, por ejemplo, revisaron pacientes, digo, son adolescentes y adultos jóvenes, o adultos ya moderados, a los que se les había hecho una punción epidural y se les puncionó la dura, y luego vieron con qué frecuencia tenían cefalea postpunción. Y encontraron que de 12 a 19 años, o sea, los adolescentes, tenían mucho más incidencia de esa cefalea. Y no quiere decir que la punción había sido para todos igual. Para todos era el parche, lo que ustedes quieran, pero se quejaban más. Entonces, ¿qué habla de esto? Pues que los adolescentes son a lo mejor un poco más sensibles a algunas cosas, ¿no? Ahora, las áreas comunes. Este es un artículo que está muy, muy interesante porque habla del énfasis que tenemos que tener los cirujanos pediatras cuando mandamos pacientes a los cirujanos de adultos, sobre todo con patologías graves que se corrigieron en la infancia y que en general, por ejemplo, en los hospitales públicos, pues nosotros en el infantil los mandábamos o a nutrición o al general. Y decíamos, pues ahí que Dios los bendiga, ¿no? Y mandábamos una nota de traslado y decíamos lo que se les hizo, quién sabe si la leían o no la leían, pero a nivel particular es importante que si ustedes reciben un paciente de estos, y que seguramente los reciben porque alguien los tiene que ver, no creo que se la pasen sin ver, que sean algunas cosas. Es importante comunicarle al paciente y al médico de adultos lo que se hizo de recién nacido, en qué consistió, qué técnicas se usaron, para que ustedes entiendan y comprendan los síntomas crónicos que pueden tener de adultos. ¿Por qué es esto importante? Porque cada vez hay mayor sobrevida de los padecimientos congénitos. Estos llevan una alta morbilidad. Me estoy refiriendo a padecimientos graves congénitos, no una hernia inguinal, ¿no? Es importante la calidad de vida, el famoso Health Related Quality of Life, la perspectiva del paciente. Hoy en día se usa mucho preguntarle al paciente. Y se vio que este programa de transición entre niños y adultos, o entre cirujanos pediatras y cirujanos generales, disminuye las pérdidas del seguimiento de 40 a 10%. Y estas pérdidas obviamente exacerban los síntomas crónicos y aumentan el costo hospitalario. Y vean cómo en enfermedades que son muy comunes en cirugía pediátrica, como atresia de esófago, malformación anorrectal, enfermedad de Hirschsprung, intestino corto, atresia de vías biliares, quiste de colédoco o hernia diafragmática. Vean todos los especialistas que tienen en un momento dado que ver con el paciente de adultos y pues el cirujano general aparece en todos, ¿no? Entonces, finalmente son cosas que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, en atresia de esófago, esta es una anastomosis de un recién nacido, saber que ya de adulto pueden tener reflujo en un 40, disfagia casi en un 30, esofagitis en un 12, tos persistente, acuérdense que tiene una fístula a la tráquea, esófago de Barrett o estenosis hasta en 5%. Entonces, si a ustedes les llega, tienen que ubicar qué fue lo que se le hizo, ¿no? Y si tuvo alguna complicación, como esta pequeña fuga de la anastomosis, o si, como nos pasaba en el infantil, que nos llegaban pacientes ya reoperados y con esofagostomía, si tuvieron que corregirse mediante una transposición de colon, ya sea transyatal o retroesternal. Por ejemplo, en malformación y Hirschsprung, para los de malformación anorrectal,
vean las secuelas a largo plazo, constipación, manchado, ambos, disinergia del esfínter tipo 1, tipo 2. Y tomando en cuenta también el Hirschsprung, pues vean, la constipación, dependiendo de lo que uno lea, de 22 a 87, la incontinencia fecal de 17 hasta el 77, la incontinencia urinaria no tan alto, pero también de un 7 a un 22, y disfunción sexual un 50%. Entonces, todas estas cosas creo que son importantes que ustedes las conozcan. Y en malformación anorrectal, pues que ustedes sepan cuál fue la malformación que tuvo, porque hay malformaciones que son como esta, que abajo de esta pinza hay una fístula perineal y que son relativamente más sencillas de corregir y cuya principal complicación es la constipación en vez de la incontinencia. Otras, como las que antes se llamaban intermedias, con fístula a la uretra vulvar, o las que son muy graves, como esta cloaca, ¿no? Que nomás de ver el tamaño de los genitales de acuerdo a la uña del explorador, ustedes se hacen el diagnóstico de cloaca y un solo orificio. Afortunadamente, en malformación anorrectal, desde hace muchos años, la técnica que todo el mundo utiliza en México y en todo el mundo, pues es la técnica de abordaje sagital posterior, por cierto, descrita por un cirujano pediatra, Alberto Peña. En Hirschsprung es importante, no solo saber cómo se hace el diagnóstico, en qué consiste, etcétera, sino las técnicas que se utilizan, porque todavía hay escuelas que utilizan algunas técnicas distintas, como por ejemplo el Suave o el Swenson o el Duhamel Grove o incluso el Rebane, ¿no? Que es una técnica anterior. Si ustedes saben esto, pues van a saber entonces por dónde va la cosa, ¿no? Por ejemplo, en atresia de vías biliares y quiste de colédoco, pues los pacientes tienden a tener hipertensión porta, colangitis de repetición y algunos hasta insuficiencia hepática que pueden terminar en necesidad de trasplante, ¿no? Y el quiste, obviamente, ustedes seguramente lo llegan a ver, nosotros nunca lo vemos, la malignidad, ¿no? En un 6 a 30%. En cuanto a los procedimientos para la atresia, todo el mundo hace Kasai, que es una porto entero anastomosis en Y de Rux, ya sea por vía abierta o laparoscópica, y en quiste de Coledo, generalmente todo el mundo hace hepático Y1 anastomosis en Y de Rux o suben el duodeno para hacer una hepático duodeno anastomosis. Es importante conocer entonces qué tipo de derivación tiene, cuál se acostumbra más de tener complicaciones infecciosas, etcétera, ¿no? Desafortunadamente vemos algunos pacientes con intestino corto por abdómenes congelados, por enterocolitis, por volvulos, etcétera. Y esos pacientes que a veces nos cuestan 3, 4 años de estar hospitalizados y cuando se dan de alta, pues tienen falta de medro, tienen complicaciones del acceso vascular, porque pues, se les ponen todos los accesos que ustedes quieran, y el daño por la NPT que puede también ocasionar falla hepática. En cuanto a la hernia diafragmática, bueno, saber que a largo plazo pueden tener daño pulmonar, hasta un 50%, alteraciones cardíacas, retardo cognitivo, que son pacientes que están muchas veces intubados y con hipoxia muy severa de recién nacidos, algunos síntomas gastrointestinales pueden ser hasta el 72%, y secuelas musculoesqueléticas, sobre todo cuando se operaban por vía abierta y ocasionaban escoliosis y deformidades. Ahora, ¿qué es lo que hacemos los cirujanos pediatras? No digo que sea distinto de lo que ustedes hacen, muy probablemente sea lo mismo que ustedes hacen, pero por ejemplo, en reflujo, de todos los que nos mandan para operar, solamente operamos el 4%. Entonces, eso quiere decir que en realidad somos cautos, ¿no? De que hay cirujanos pediatras que operan a cualquier paciente que tiene reflujo y tos, como también hay los hay de adultos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Pues, el estudio, pues le hacemos una serie, vemos la anatomía, vemos cómo está el ángulo de Gis, si tiene una hernia yatal enorme, les hacemos endoscopía, y está una hernia yatal, vemos que no tengan datos de helicobacter o alguna otra cosa. En caso de duda, como ustedes hacemos pH o impedanciometría, y cuando tenemos anatomía normal y tenemos reflujo, que en la endoscopía no nos da muchos datos, hacemos gamagrama porque encontramos una serie de pacientes que tenían retardo en el vaciamiento gástrico y que corrigiéndoles con una piloroplastia se quitó el reflujo. Entonces, esto no quiere decir que todos los pacientes se corrijan con piloroplastia, pero el que tiene un retardo en el reflujo y una anatomía normal, muchas veces con la piloroplastia puede ser suficiente. Algunas situaciones especiales que generalmente requieren cirugía de reflujo son los pacientes que tienen daño neurológico o los que tuvieron de chicos atresia de esófago, hernia diafragmática,
y algún defecto de pared, ya sea onfalocele o gastrosquisis, porque estos generalmente terminan en cirugía cuando son muy sintomáticos. Y en la paroscopía, me decía Gaby, algo que nos diga usted, doctor, de la paroscopía. Bueno, siempre entramos por técnica abierta de Jason. Nunca usamos aguja de Veres, salvo en cirugía bariátrica. Entonces, eso es algo. ¿Por qué? Pues porque tuvimos accidentes de que a la hora de meter la aguja de Veres o de meter un trocar, hubo lesiones a órganos internos. Entonces, si ustedes le preguntan a los cirujanos, la mayoría o la casi totalidad les van a decir que entran siempre por vía abierta, ¿no? O sea, abrimos hasta ver el peritoneo, abrimos el peritoneo y ahí metemos el primer trocar. Algunas cosas que a lo mejor les pueden interesar en trasplante, algunas veces los pacientes hacen linfocele, que es una colección de líquido alrededor del riñón, y entonces metemos la cámara y metemos solo un trocar o una pinza que puede ser hasta de 3 milímetros, cortamos esta capa de peritoneo que está entre el retro y el intraperitoneal, y ahí está drenándose el linfocele. Estos videos ya son viejitos, pero siguen funcionando. Hacemos una ventana, a veces hasta cortamos un pedazo ahí de peritoneo, y por donde estaba ese trocar, por estaba el instrumento, metemos un penros, de tal manera que se haga la ventana del retro hacia la cavidad peritoneal, ¿no? Ahí se están viendo algunas adherencias que había ahí del linfocele, se pueden incluso quitar con el mismo instrumento. El chiste es comunicarlo para que esa colección no impacte el funcionamiento del riñón. Si ustedes operan un adolescente y no le encuentran apendicitis, no sé si qué tan frecuente sea en adultos, pero nosotros siempre tenemos la consigna de buscar un Meckel. ¿Por qué? Porque la diverticulitis de un Meckel puede ser un cuadro clínico idéntico a una apendicitis. Ven ustedes cómo ahí se está viendo el apéndice y pues está sano, y independientemente de que después se lo vayan a quitar o no, hay que buscar a partir de la válvula hacia atrás. Recuerden que el divertículo se encuentra habitualmente 60, 70, 80 centímetros de la válvula ileocecal, y aquí buscando se encontró este divertículo que tenía una fijación hacia el mesenterio, y bueno, pues por ahí mismo se puede corregir y aprovechar para quitarlo. Se ve ahí un poco inflamado en la base. Esto fue antes de que hubiera inclusive armónico, entonces, bueno, pues ustedes comprenderán que usábamos todo tipo de corriente alterna, ¿no? Y lo que hacíamos era, pues bueno, lo que hacemos si encontramos un Meckel es, si está fijo, pues liberarlo, y si no, ya sacarlo por el orificio del trocar del ombligo y hacer afuera una resección intestinal, o sea, hacerlo videoasistido. Nosotros, por costumbre y por escuela, hacemos siempre resección intestinal de 5 centímetros antes y después del divertículo, por la posibilidad de que haya mucosa gástrica ectópica, sobre todo si el divertículo se manifestó con sangrado. Vean cómo ahí se está extrayendo el divertículo, se extrae por el ombligo parte del intestino proximal y distal, y pues se lleva a cabo una anastomosis externa, ¿no? En varicocele habitualmente los hacemos por la paroscopía. ¿Por qué no los hacemos por vía inguinal? Porque hemos visto, y está bien reportado, que por la paroscopía se tiene mucho menos incidencia de hidrocele o de recurrencia del varicocele. ¿Por qué? Pues porque puede haber venas que entran a la vena espermática más arriba del orificio inguinal profundo. Entonces, vean, se hace una ventana peritoneal, ahí están los vasos espermáticos, se disecan y actualmente ya los podemos coagular con Ensil o con... En esta época del video, pues los ligábamos con grapas, y vean cómo hay unos muy pequeñitos linfáticos, aquí se ve transparente, ¿sí?
que son los que tenemos que dejar 2 o 3 o 4 linfáticos, y eso nos previene que haya un hidrocele como complicación. De tener antes de la laparoscopia 20%, hasta 20% de recurrencia, se bajó hasta el 2%, ¿no? Entonces, los hacemos siempre por laparoscopia. No sé los urólogos qué opinarán, pero bueno, así lo hacemos nosotros. Ahí se está ligando con la engrapadora de una por una, como un buen hospital público, ¿no? Y el chiste es ligar, si vemos que la arteria, estamos seguros que no tiene una vena alrededor, la podemos dejar, pero como casi siempre tienen venas satélites, también la cortamos como si fuera un palomo y dejamos nada más abajo 2 o 3 linfáticos permeables. Ahí están los linfáticos, vean, y con eso es suficiente. A lo mejor ustedes no sé qué tanto hagan esplenectomía laparoscópica, pero nosotros en niños, como hay muchas enfermedades hemolíticas que ocasionan esplenomegalia muy importante, talasemias, etcétera, pues con frecuencia hacemos esplenectomías y a veces los vasos pues son enormes, ¿no? Entonces, a veces metemos una aguja de veres o un instrumento para nada más ir movilizando el vaso, irlo quitando de sus fijaciones. Y les recuerdo que este es un video también viejito y que no teníamos ensil ni nada de eso. Entonces ahí se están disecando los vasos, se ligan los vasos cortos y luego finalmente se va al hilio y se liga el hilio y luego la bronca es meterlo en una bolsa, tiene que ser una bolsa grandotota y luego meter un morcelador, que el morcelador que usan los gringos, pues es un aparatito como con lo que hacen los licuados, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los pro no sé qué, ¿no? Nosotros no, lo que hacemos es a través del trócar con la bolsa dentro, con el vaso, metemos una pinza de anillos y empezamos a fragmentar o con el dedo a través de la bolsa, a fragmentar el vaso hasta que lo vamos sacando, aspirando y logramos finalmente sacar el resto de la bolsa. Y bueno, dolor abdominal en el adolescente. No todo es apendicitis, obviamente, como seguramente ustedes lo saben en adultos. Puede haber un quiste de ovario, como este grandote que se manifestó como dolor abdominal. Esta niña nos llegó y nos dijo el residente, doctora, hay una apendicitis en urgencias, ¿la puedo operar? Y no le había explorado los genitales y tenía un himen imperforado, ¿no? Y obviamente esa era la causa de un hematocolpos, hematometra y la causa del dolor abdominal, ¿no? Y esto se solucionó con una himenoplastía ahí en el periné. Obviamente, pues, ustedes son expertos y ahí nosotros tenemos que aprender de ustedes. La litiasis también es una causa de dolor abdominal, sobre todo crónico. La enfermedad pélvica inflamatoria es algo que vemos con cierta frecuencia en las adolescentes. Y entonces siempre hay que estar preguntando sobre vida sexual, preguntando sobre manchado de la pantaleta, preguntando sobre si huele mal, etcétera, toda la semiología. Y a veces también el dolor por ovulación. Con mucha frecuencia tenemos adolescentes mujeres que están en la mitad de su ciclo, que menstruaron hace 15 días y que el óvulo sale y rompe un vasito ahí del ovario y esa sangre en el peritoneo es muy irritante y a veces hacemos el diagnóstico y a veces lo hacemos hasta transoperatorio, sin descartar que puede haber ya endometriosis en esta edad como causa de dolor. Aquí está el ovario izquierdo normal con su flujo, el derecho grandote y sin flujo por una torsión de ovario, que bueno, pues también lo ven ustedes. Si llegan a ver una invaginación, que esta es la imagen típica en tiro al blanco o la imagen de pseudo riñón en la longitudinal, generalmente en adolescentes es porque hay un linfoma. Entonces, no se queden, obviamente nosotros tenemos la consigna de que un niño mayor de 2 años con invaginación hay que operarlo porque la causa lo más seguro es que sea orgánica y si es un linfoma y no se detecta, pues entonces imagínense las consecuencias. Ahora, si el adolescente se presenta a urgencias con dolor abdominal y choque, pues solo hay de 2 posibilidades, o tiene un embarazo ectópico roto o tiene un síndrome de shock tóxico por infección, por los tampones que se usan y que pueden ocasionar este cuadro.
Y bueno, me decía Gaby, doc, díganos qué hace de ustedes de apendicitis. Bueno, en apendicitis, esta placa me la mandó una pediatra y me dijo, doctor, este paciente tiene apendicitis. Y le digo, ¿por qué? Me dice, pues ahí está la placa. Entonces dices tú, bueno, ¿de dónde, no? Sucede que era una niña que tenía una gastroenteritis, ¿no? Yo les digo a los residentes, es muy importante, yo sé que la apendicitis no tiene palabra de honor, pero generalmente empieza con dolor. Si empezó con diarrea, o empezó con vómito o empezó antes que el dolor, habitualmente no es apendicitis, claro, sin poder meter la mano al fuego. Recordar que hace poco vimos un paciente aquí hospitalizado con una neumonía que tenía dolor abdominal. La neumonía basal derecha puede ocasionar dolor. Los ganglios, la adenitis mesentérica, es una causa común de dolor abdominal en niños y en adolescentes. Y entonces, si no le revisaron la boca, revísenla. Y generalmente las faringitis, que pueden ser virales o estreptocócicas, pueden dar adenitis mesentérica. Y otra causa que es muy común en adolescentes y en niños es la constipación y el dolor abdominal por constipación. Entonces, bueno, si le toman una placa van a ver un chorro de residuo, etcétera, pero por esa razón nosotros siempre hacemos un tacto rectal. No tanto porque vayamos a encontrar un absceso, como nos decían nuestros maestros, o abombado, o que si le duele, porque de todas maneras el niño o el adolescente te va a mentar la madre si le metes el dedo en el recto. Pero si encontramos un impacto fecal, pues entonces le hacemos un lavado, le quitamos el impacto y con 100% de frecuencia se les quita el dolor abdominal. Entonces, si no hacemos esto y lo operamos, corremos el riesgo de operar una constipación. Y bueno, generalmente los cirujanos pediatras hacen el diagnóstico de apendicitis por ultrasonido cuando se necesita imagen. Obviamente la clínica es lo más importante, lo que ustedes ya conocen, pero ahora en día el seguro, ya sabes, te pide un estudio de imagen porque si no, no te creen, aunque sea una circuncisión, ¿no? Entonces, hacemos ultrasonido y vemos que el apéndice tenga un diámetro. Cuando se usaba 6 milímetros había menos sensibilidad, cuando se usa 7 o más milímetros de diámetro es mucho más sensible y específico. El hecho de que no se comprima, el hecho de que duela, el hecho de que puede haber grasa hiperecoica alrededor, puede haber un poco de líquido alrededor. En casos excepcionales se puede ver hasta un fecalito dentro del apéndice. Y eso tiene una sensibilidad de 84 y especificidad del 94. Entonces, pues es bastante alta, pero recuerden que el ultrasonido es observador dependiente. Y siendo observador dependiente, pues depende del radiólogo. Acá tenemos un radiólogo muy bueno en las mañanas y luego las tardes, noches, pues ya depende de quién lo vea, ¿no? Entonces, tiene sus asegúnes. Yo lo que siempre recomiendo es estar presente en los estudios. Yo trato siempre de ir y de ver los estudios, y si no estuve presente cuando se hizo, ir con el radiólogo y hablarlo con él, porque a veces el radiólogo, con tal de que no le digan que se equivocó y que dio un diagnóstico de que no había apendicitis, muchas veces pone apendicitis o datos compatibles con apendicitis, ¿no? Y eso, si uno no ve el estudio y nomás le llega el reporte, le puede uno confundir, sobre todo si uno quiere ser honesto y operar realmente las que son apendicitis, ¿no? Aquí está otro apéndice con aumento en la vascularidad, vean cómo está aquí en el Doppler. Este ya tiene un absceso aquí en la fosa ilíaca derecha. Y hay una serie deben de reportarlo como una de estas 4 categorías. El apéndice es visible y normal, es categoría 1. La 2 es al apéndice no se ve, pero tampoco hay signos secundarios de apendicitis. ¿Qué signos? Grasa hiperecogénica, líquido libre, dolor en la fosa ilíaca a la hora de explorarlo, etcétera. El 3 es el apéndice no se ve, pero sí tiene signos secundarios de apendicitis. Y el 4, no hay duda, tiene apendicitis con o sin absceso. Y la TAC, apa, dirían ustedes, porque yo sé que los cirujanos de adultos usan TAC y Colotac para diagnóstico de apendicitis, o en muchas ocasiones lo usan, ¿no? Y aquí está la causa o la razón por la que los cirujanos pediatras somos un poco renuentes a usar
TACs, ¿no? Desde el 2006 salió este artículo donde se veían los riesgos de hacer tomografías en niños. ¿Por qué? Porque a la larga esa radiación puede ocasionar neoplasias, inclusive segundas neoplasias cuando son pacientes de cáncer. Y bueno, hay un chorro de artículos que hablan sobre esto y de los riesgos. Por lo que nosotros no usamos TAC, a menos que sea realmente un caso de mucha duda. Sabemos que la TAC tiene una sensibilidad y especificidad mayor que el ultrasonido y que no depende del observador. Algunas veces sí, ¿no? Pero generalmente no. ¿Por qué ustedes usan más TAC? Pues porque en adulto pueden encontrar otra patología incidental seria que no se ve en el ultrasonido, diverticulitis, etcétera. Y porque ustedes están menos preocupados por la radiación porque pues, sus adultos tienen 40, 50, 60 o 30 años y a lo mejor uno se preocupa de que nuestros niños todavía van a vivir 60 o 70 o 80 años. Lo que sí se sabe es que si un niño llega a un hospital de adultos, es mucho más frecuente que le hagan TAC para diagnóstico de apendicitis que si llega a un hospital pediátrico. Y recordar que a veces se necesita sedación para la TAC. En adolescentes es difícil, pero de repente hay unos que les entra la claustrofobia. El objetivo, pues, es disminuir las TACs, disminuir la radiación en los niños y usar en todo caso imágenes dirigidas, enfocadas hacia el sitio donde se quiere investigar algo. Hay algo que es relativamente nuevo, que es el diagnóstico por resonancia. Vean que tiene una alta sensibilidad y especificidad, solo 3% de apendicectomías negativas. Pero las desventajas es pues, que no siempre está disponible en cualquier hospital, que es muy sensible al movimiento. Si el paciente no se queda tranquilo, puede fallar. El costo y eventualmente la sedación, ¿no? Ahí está una resonancia con un apendiculito. En cuanto a la cirugía, pues hacemos lo mismo que ustedes, me imagino. En cuanto al momento, hay suficiente evidencia de que el paciente se le pueden poner antibióticos y esperarse al día siguiente si el paciente está en la noche. Pero aquí la única diferencia es que los papás de los niños con mucha frecuencia no entienden esto. Y si ven al niño con dolor, dicen, doctor, opérelo ya. Y si no lo opera uno y sucede que al final hace un absceso, le pueden echar la culpa de que por qué no lo operó de inmediato. Y a veces son cosas que aunque uno les enseñe los artículos, es difícil de convencerlos, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Los papás de un adolescente pueden en un momento dado decir, oiga, doctor, ¿por qué no lo opera, no? Pero bueno, la cirugía, fuera de que entramos por técnica abierta, hacemos 3 trócares, generalmente 3, 5 y 10. También hemos hecho apendicectomías de un trócar, tengo ahí un video que si quieren se los muestro después. Todos ustedes lo saben, ahora ya hay un puerto en el que se pueden meter instrumentos. En realidad, para las cicatrices que se quedan con 3 trócares, también está bien demostrado que no hay diferencia después de 1 año y medio de cirugía en cuanto a la cicatriz. Usamos generalmente armónico, somos muy maricones y ponemos 3 endoloops, 2 en la base del apéndice y 1 distal y cortamos en medio, siempre y cuando obviamente la base del ciego esté normal. Solo lavamos si tenemos un absceso ahí localizado o si tenemos peritonitis generalizada, lavamos. Generalmente no dejamos drenaje, a menos que tenga abscesos por todos lados, que son casos raros, pero llegan a ocurrir. En cuanto a los antibióticos, se los ponemos igual que ustedes antes de la cirugía. Lo que más se usa en general entre los cirujanos es ceftriaxona, con o sin clindamicina. Si uno sospecha que está complicada, le agregamos clindamicina desde antes de la cirugía. Si en el momento de los hallazgos vemos que no estaba perforada y que fue una apendicitis grado 1 o 2, hay suficiente evidencia para decir que con eso ya se pueden suspender los antibióticos. Volvemos a lo mismo. Si ese paciente después hace un absceso y ustedes le suspendieron y el papá te dice, oiga, ¿por qué hizo el absceso? Porque le suspendió los antibióticos, convénzanlo con los artículos. Entonces son cosas que todavía hay que ir educando a los papás en cuanto a esto, ¿no? Si está perforada o ponemos 3 antibióticos, le agregamos ampicilina para el enterobacter o le ponemos piperatazo, que es bastante bueno porque cubre tanto gram negativos como enterobacter como anaerobios. ¿Y cuánto tiempo duramos de antibióticos? Si está perforada, pues generalmente nos echamos 7 días de antibióticos por lo menos.
Y obviamente algo que nosotros siempre usamos en niños, aún en adolescentes, es calcular los antibióticos y los medicamentos por kilo y por día, o por metro y por día, ¿no? En cuanto a analgésicos, generalmente no usamos opiáceos, a menos que tenga una peritonitis de esas brutales y demasiado dolor. Le ponemos buprenorfina por 24 horas, y es así como nuestro peor pecado. Generalmente no usamos ketorolaco porque el ketorolaco hemos visto 3 o 4 pacientes que hacen una coagulopatía por ketorolaco. Me tocó un paciente con una hernioplastia inguinal que le pasamos ketorolaco y al rato tenía un hematoma horrible. Nos ha pasado en otros, entonces tratamos de no usarlo. Yo sé que es muy buen analgésico. Generalmente con paracetamol y metamizol alternados, cada 8, de tal manera que el paciente recibe un analgésico cada 4 a 15 por kilo por dosis, es muy buen manejo del dolor. Eventualmente clonicinato de lisina y aparte pues ponemos anestésico local en las heridas, ¿no? Y también pues por miligramos kilo día. Cuando damos de alta al paciente, pues cuando no tiene fiebre, que esté tolerando la vía oral, que no tenga necesidad de analgésico intravenoso y si estaba perforada, es recomendable tomar una biometría hemática y ver que la cuenta de leucocitos ya esté dentro de lo normal. Y una palabra ya para terminar me pidió Gaby, porque cirugía bariátrica en adolescentes podía ser tema de una sesión. Nada más que ustedes sepan que nosotros empezamos nuestro programa y analizamos muchos artículos. Primero vimos que en los adultos con solo manga perdían peso 84% a 3 años y que había muy pocas complicaciones. Es una cirugía mucho más sencilla que el bypass. Luego empezaron a salir adultos y niños mezclados, menores de 21 años. Vean cómo la pérdida de peso va bajando, ¿eh? A los 2 años, complicaciones también pues, relativamente bajas en aquel entonces. Y salieron después artículos ya solo de adolescentes con una buena pérdida de peso y complicaciones. Yo siempre lo he dicho, el paciente que tiene necesidad de cirugía bariátrica tiene un problema en la cabeza que tiene que manejarse. Nosotros hemos visto adolescentes que los operamos y que regresan porque los papás tenían una panadería y le dijo el papá, ¿cómo no vas a tomar pan? Y otra niña que no comía nada, pero tomaba chocolatito y un chocolatito y otro chocolatito y volvió a subir. Entonces, obviamente el manejo multidisciplinario, que ustedes se lo saben perfecto, es muy importante, pero aún en sitios muy especializados como en Cincinnati, que tienen un sitio para cirugía bariátrica de adolescentes, lo que se recomienda habitualmente es manga. Esto es hasta el año pasado, es como el rey de la corona, ¿no? Y este es uno de los pacientes que operamos, obviamente con la asesoría de Gaby que nos estuvo ahí ayudando en los primeros pacientes que hicimos, para el programa que empezamos. Y pues eso sería todo. Ahí está mi correo y mi celular por si alguien quiere alguna pregunta o alguna corrección o lo que sea.